Mira quién ha venido ya. Fíjate. Espera, que le cuesta un poco. ¡Epa! Está un poco barrigón. Sí, va a necesitar ya uno de nuestros Papá Noel. trainers. ¡Venga, tío! Ahí va, ya ha subido. Marcos no esto conseguía voy que a apagarlo subiera. antes de que explote, ¿eh? O sea, parece que Papá Noel o Santa Claus se está entrenando para poder repartir todos los regalos a los niños, ¿no? Yes. Pues yo creo que mejor que deje eso, porque se puede caer, ¿eh? Como el otro día que nos llamaron que su marido igual se cae de la escalera, ¿eh, Gaby? ¿Quién? Una señora. Ah, ya. Y Alegría le dijo que cuidado con las moquetas, ¿te acuerdas? Sí. Eso fue muy bueno. Bueno, yo le diría a Santa Claus que se venga a bocados, que hoy tenemos un gran plato. De Navidad. Que también puede coger demasiada fuerza, igual incluso demasiada, ¿eh? Lo que vamos a hacer es, tenemos un solomillo entero que lo vamos a marinar en café. Con Uy. granos de café... Qué cosa, ¿no? Sí, un poquito de azúcar, un poquito de sal, guindillas, podemos hacer o en bolsa vacío o en un recipiente filmándolo. Por otro lado, vamos a hacer un jugo de carne. Tenemos huesos y tenemos pecho, ¿vale? Lo vamos a dorar las verduras que veis, un poquito la harina y con tomate y vino tinto vamos a hacer un jugo de carne. Puré patata o patata, no sé. Vamos a cocer la patata, le vamos a añadir mantequilla y nata. ¿Cómo que patata? No sé. Yo lo trituraría, pero igual haciéndolo con el tenedor nos queda de maravilla. ¿Vale? Patata incógnita. Vale. Parmentier también puede ser, se le vale. se le llama parmentier. Y luego un poquito foie, sí, un poquito de Un poquito de Navidad, ¿no? grasita, un poquito. Vamos a empezar por poner las patatas en el agua. Antes de que se nos caliente, ya sabéis que lo que está debajo de la tierra es de agua fría. Eso te encanta. Me gustó, a mí las cosas simples me gustan. Así, que me acuerde, ¿vale? Bueno, que te acuerdes, importante, la campaña de este año del Maratón de ITV. Ah. Hoy es el día grande del Maratón de ITV, que va a recaudar dinero para la lucha o para la investigación, para la prevención y tratamiento del Alzheimer. Así que, 16 de diciembre. bueno, Están- la campaña lleva desde el 15 de noviembre, Bueno, pero hoy es nosotros el día grande. Hace tiempo que cantamos la supercanción Ahí de estás. SETAC. De todas formas, hoy están todos nuestros compañeros y amigos en el call center, que os ponemos los números aquí por si queréis donar, cuentas Colaborar. corrientes, lo que os haga falta. Colaborar es importante. Más de 40.000 vascos y vascas están afectados por el Alzheimer y sus familias también, porque es una enfermedad también que afecta a todo el entorno. Así que os animamos a colaborar y por nuestra parte, pues muchas gracias a todos los que han hecho posible el tema del maratón, porque la verdad que Todos los años es Se un lujo necesita, poder se colaborar. necesita, exacto. Eso es. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un poquito de verdura a dorar. Luego añadiremos el... ¡Aupa! Y fuerza, ¿eh? Ay, no, para los Esa huesos hace soya. falta, ¿eh? ¿Vale? Ahí, vamos a poner... Oye, lo del café y el Los huesos. solomillo, qué novedad, ¿no? Sí, nosotros lo tenemos como bebida, pero me decía Pata que en muchos países se utiliza como receta. Vamos a probarlo, oye, igual Ya, bueno, triunfamos. sabores Vale. fuertes. Eso es. Vamos así. Así. Vamos, hueso. Ahí. Esto es la salsa que vamos a utilizar luego. ¿Vale? La salsa de vino tinto. Que para eso, aquí parte de los huesos de los ajos van a ir a la marinada. ¿Vale? ¿Y parte? Aquí al caldo, pero esto Vale. es así mismo. ¿Vale? Así. Vale. Así. A la marinada, otros dos. Un poquito de sal. Vamos ahí, subimos. Estoy bajando. Un poquito de sal también al caldo. Y un poquito de pimienta. Lo importante es que se tueste. Que coja ¿Cuál color. es la clave? Esto al final va a ser lo que nos va a dar color en el caldo. Bueno, por otro lado, la carne. Lo que vamos a hacer es también, vamos a repasar el solomillo lo primero, ¿vale? Vamos a coger color y nos vamos Me con parece el una solomillo. receta muy curiosa, oye. Sí, Ya es una gozada y yo ya tengo como la sensación de que es Navidad dentro de poco. Lo primero, la Santo Tomás, que toca ya la semana que viene. Y la lotería. ¿Has comprado está. mucha lotería? nada. ¡Nada! Nada. Venga ya. En casa siempre hay algo. Ni la que- de digital. No, que te quiero decir que en casa siempre la mona nos da a todos y mi mamá también hace cambio y tal y cual, pero este año no he comprado. Pues Tampoco este año he- hay que comprar.
Yo me acuerdo que el año que más compré es el año de historias abocados. Porque iba a todos los pueblos y veía ahí lotería y decía, Hombre, joder, pero empiezas casi a comprar en septiembre, cuando empieza... pero hay algo en comprar en otro sitio como que te parece que te da más suerte, ¿que no? Sí. Es como que en la administración de abajo es como que no, pero luego... Bueno, parece ser que donde se ha hecho el anuncio de la lotería de Navidad, que era Elizondo, se agotó. Y dices, coño, que... Son las cosas de la suerte. Yo pensaba que este año, o sea, no sé, es un número muy bonito. Es 22 del 12 de 2021. Es todo como doses y unos. Más guay el del año que viene. ¿No? Pero a ti, a mí... A mí esas pedradas, o sea, me da igual. Pero qué pedradas. O sea... Pero si es la suerte. Por Díselo eso- a todos los que van con las moneditas a ver el sorteo. Que sí, pero que yo no creo en... No, es que ¿Tú no ¿A sé ti qué- no hay números que te gustan más que otros? Nosotros cogemos el día del cumpleaños de mi amigo Neko que está en el cielo. Sí, el Eso mismo cogemos número. toda la cuadrilla. Es la única lotería No lo que tengo. digas por a ver si les van a coger el número. No lo voy a decir. Por eso. Pero hay números que son más bonitos. Hay cosas que te dan como más suerte que otras. ¿No? O sea, la típica, el día que nos casamos y No. rollos de esos. O sea, ¿a ti qué te gusta más? ¿Impar o par? Venga, ya, Ander, por favor. Gabriela, o sea, no es que no quiero jugar a esto. O sea, es que me da igual. Siempre que he cogido lotería, no sé qué números tengo. Vale, pero ya no Es hablando decir, de lotería, he estado- hablando de números en He estado con general. un taco de lotería así, mirando al mes del sorteo. Es decir, ¿dónde está la lotería? Y encontrarle y decir, oye, y tener premio, ¿eh? Tener premio tú. Pero si tuvieras que elegir entre el 2 y el 3, ¿cuál te gusta más? El 3, O sea, ¿y entre 13 y 133? el 13. Pues eso. Me gustaría ¿Y comprar por el qué? 13. ¿Y por qué? ¿Porque es tu cumple? Sí, no sé. Es que sí, vale, venga. Yo qué sé, pues di. O sea, tampoco voy a ser de los que miro en qué A administración... mí me gustan los números impares pequeños, por ejemplo. Pero oye, que tú puedes comprar el número que quieras, miras la administración, nosotros conseguimos así nuestro número. Miramos Yo no compro nada de lotería, ¿eh? Cero. Pero que si quieres, puedes conseguirla. Ya. Tío, puedes conseguirla. ¿Vale? Bueno, al menos que la hayan vendido, ¿no? Pero bueno, puedes solicitarla. Hombre, si la han vendido, pues no. Ahí a la reventa. Vamos allá. Voy a hacer ahora un majao con un poco de guindilla y el café en granos, ¿vale? Así. Ahí. Y 2 o 3 guindillas. Y 4. Venga, así. Bueno, las guindillas y un poquito de café. Romper así, ¿eh? Un poquito. Que se nos abran las guindis. Y esto lo mezclamos con el romero, con el café y con el azúcar. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Mira, lo que hacemos es... Aquí ponemos el café. ¿Vale? Café frío, por favor, que si no vamos a cocer. Fijaros, cómo ha quedado. ¿Vale? Guindilla y café. El azúcar, Potente, ¿no? diferente, ¿no? Y el romero. ¿Vale? Le vamos a dar así. Y lo que vamos a hacer es marinarlo media hora por cada lado. ¿Vale? Le damos así. En realidad lo que se nos va a marinar es la parte de abajo, no la de arriba. Vale, ahí. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener así? Media hora por cada lado. ¿En el frío o da Sí, igual? Sí, sí. Pues Y mira, ahora ya tengo uno adelantado, ¿vale? Vale. Tengo uno marinado, esto es la tele. mientras vamos haciendo el intercambio de los solomillos, Perfecto. te invito a que vengas con Iñaki y conmigo a las calles de Donosti, porque ha salido a preguntar sobre el café. Vale. Concretamente, ¿cuál es el precio justo de un cortado? Vale, yo voy a hacer una cosa. Voy a añadir la harina aquí porque necesito que se me tueste. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. ¿Cuál crees que es el precio justo de un cortado? 1,75. Sí, ¿qué dices? ¿Sí? Sí, me has preguntado, ¿no? Yo Es que no tomo cortados, me parece carísimo, 1,75. Carísimo. Carísimo, 1,75. Ya. Ya, que hay que apagar al camarero, la luz. Vale, perdón. Mi. Para
Para saber el precio justo de un café cortado he elegido Donosti, porque esta capital es la más cara de las tres donde conseguir un café. Segundo Bilbao, tercero Gasteiz. Sin embargo, por sabores es al revés. Donde más rico dicen es en Gasteiz, después en Bilbao, y el café menos bueno aquí en Donosti. Bueno, ¿cuál es el precio justo para un café cortado? 1,50. 1,50. Sí. ¿A ti ya más dinero que 1,50 por un cortado te parece excesivo? Sí. Bien. Echando mucho, 1 euro. 1 euro. Echando mucho. Yo había pensado 1 euro. 1,75, una media entre un buen bar y una terraza, ¿no? Una terraza andará 2 algo, ¿eh? 1,20. Yo un costado 1,20 sería un precio justo. 2 euros. Ostras, pues sueltas bolsillo, ¿eh? Yo como mucho, un vaso de agua manchado como aquel que dice, 1 euro, euro 25. Se me lo hacen muy bien. Para mí, aquí en País Vasco, 1,50 está bien. ¿De dónde eres, si puedo preguntarte? Bayona. En Iparralde, ¿cuánto cuesta? 1,30. ¿Es más barato en Iparralde que en Donosti? Hombre, pues sí, Iñaki, depende de dónde. Depende de los sitios. En un bar normal, 1,30, 1,20, 1,40. En Biarritz, por ejemplo, sería quizás hasta 2 horas o así. 2 euros una terraza no me parece caro, si te vas a tirar toda la tarde. Eduardo y Andrés nos vienen muy bien para la sección porque ellos son de Rosario, Argentina, pero viven en París. Hasta 5 euros te pago un cortado. Madre mía. Pero porque son los precios, son los precios que se manejan allá, que sí. se manejan en París. ¿Por un cortado? Sí, París es muy caro. ¿Cuál es el sitio más caro donde has consumido un café cortado? Bueno, hace 1 año y medio que no viajamos. Que no has viajado, es verdad, ya se te han olvidado los precios. Sí, se han olvidado los precios. Oye, en Italia, Italia, nosotros sentadas ahí en una escalera y viendo cómo tomaba la gente el café, porque cobraban... ¿Sabes en Italia lo que te suele pasar? Por ejemplo, en Roma, que hay mucha diferencia entre el precio en la barra y sentado. O sea, igual en la barra un expreso es 1 euro, imagínate, y sentada 3. Porque tiene mucha costumbre de tomárselo como ¡pap! Y se van. Ana Mari cuando va a Roma ve cómo los demás toman café. Ya está. Ya con eso te vas con el aroma puesto. Hombre, totalmente. Hemos vivido 5 años en Luxemburgo. ¿Cuánto podíais pagar? Tranquilamente 2,5 euros, tranquilamente. Os han dicho hasta 5 euros en París. Sí. Pues sí, puede haber algunos París, sitios, sí. en zona turística, seguro que sí. Conclusiones para el precio justo de un café cortado entre 1,50 y 1,80. Así fue el reportaje del café. Bueno, Justo lo que decías tú. 1,70. Bueno, la verdad es que soy hostelero, ¿no? O sea que... Y bebes Vale. cortado. Sí. Sí. Bueno, añadimos el tomate, lo rehogamos un poco y ya veo que el fondo de la cazuela está agarradito, que me interesa, para poder desglasarlo con agua y vino, ¿vale? Vamos allá, vamos a darle. Esto también va a hacer que suelte agua el tomate. Entonces vamos a darle ahí poquito a poco. Ahí. Y ahora vamos a desglasar con el vino tinto. ¿Cómo huele eso, Ander? Sí. Pues mira, mientras vas reduciendo, tengo un reto Venga. para ti. ¿Real o imaginario? No tiene nada que ver con el metaverso, ¿eh? Opinativo, Tranqui. metaverso. No es El opinativo. metaverso. No es opinativo. Vale. Esto es, tenemos que detectar con nuestro buen ojo clínico, los tuyos están un poco cansados últimamente, pero a ver, Todas las gotas mágicas que tengo. ¿cuál de todos los bastones de Navidad, los candy canes, cuál de ellos es dibujado, verdad? Hay uno que es dibujado. Uno es dibujado. Uno es dibujado. Hombre, sería muy fácil pensar que es el pequeño, ¿no? Qué difícil. Ya sé cuál es. Este. Por la sombra que le han puesto. Yo digo este. Porque le han metido demasiada sombra. Al de al lado No también. sé, lo he visto. Vale, pues yo digo este. Tú dices el de al lado. O sea, El de al Ander lado. dice este. Creo que tengo la resolución aquí, ¿no? Sí. Vamos allá. Son los Sí, dos. Son no, los dos. Jopón, que no, es este.
Es el que he dicho yo, es este. Y no se lo cree. Pues saca. ¿Cuándo te he dicho de mentira? Mira, este es más difícil todavía. ¿Cuál es el dedo que está dibujado? Entonces, ¿qué es que le falta el otro? El dedo que está dibujado Vamos a añadirle la agüita. es... Este. El gordo, este. El gordo, dice Gary. O este. El pequeño parece que se lo han pegado, ¿no? Aquí parece que hay un corte. A mí mi intuición me dice este, pero vosotros ¿cuál decís? Este dice Gary. Este dice Gaby. ¿Y tú? Este. Venga. Vamos a ver. Chan, tata, chan. ¿Cuál es el dedo de mentirijillas dibujado? ¡Ah! Gary Osondo es el gordo. El gordo. Claro, tú ahí ves con el zoom. Sí, con el zoom. Que no, que Gary ve antes de... O sea, Sí. Es que es visionario, Sí, lo ve. tío. Sí, por eso es inventor. De invento. Por eso está en Sí. metaverso. Está en, ¿Cuál es el móvil en Google. que está pintado? Venga, Gary. 50%. Only for your eyes, Gary. Venga. No lo ve bien. No ve bien. Oh. Va, Venga. limpia la lente, dale. ¿Cuál crees? Es que lo está viendo con la lente o Claro, algo. es lo que te he dicho, que le da al hidrofusionador ahí a tope. No es fácil, ¿eh? A Tú ver. dices este. Yo creo que también es dibujado ese. ¿No? ¿Tú? Yo creo que la sombra más real es la de esta. Yo digo que es este. Venga. Y GGG... 3G. No, 4Gs. Eso es. Nada, vamos a verlo. Vamos a mojar un poquito más. Los GGs, ¿no? Los GG Brothers han ganado. Los GG Brothers han ganado, efectivamente. Muy bien, chicos. Oye, pues habéis ganado. Ese. Y sí. Bueno, vamos a hacer una situación, ¿vale? Y luego recogemos un poco la cocina para irnos para el mundo La grafoso. cosa que ibas a decir. Tengo aquí una salsa de vino tinto. Una salsa de vino tinto que ¿qué he hecho? He cogido carne de pecho y huesos. Los he tostado con un poquito de cebollita y un poquito de ajo. Le he añadido harina, le he dado color a la harina y le he añadido tomate picado. Cuando todo ya tenía color un poquito y se me estaba agarrando el fondo, lo he desglasado con agua y con vino tinto. Y ahora lo que me interesa es que esté plo, 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 plo y que reduzca. Por otro lado, desde agua fría con sal he metido unas patatas. ¿Por qué? Porque estas patatas lo que vamos a hacer es romperlas con un tenedor junto con la mantequilla y la leche. ¿Vale? Y vamos a hacer un puré de patata o una especie de... a ver qué grosor le damos. ¿Vale? Y por otro lado tengo ahí el foie para marcarlo y ponerlo encima de ¿qué? De un solomillo que lo tengo aquí marinando. Y lo tengo marinando con café, 3 o 4 expresos, ¿no? O los que os pongo aquí pata, más romero, guindilla, azúcar Y granos de café y también. granos de café, ¿vale? Fijaros, va marinando. Entonces vamos a venir ya con la otra pieza que tengo marinando de antes, media hora o una hora por cada lado, y un poquito recogida a la cocina, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a ver. Patatones de Navidad. Patatones. Mira el caldito, el jugo de carne, cómo va poquito a poco, ¿vale? Y ya tenemos aquí lo que sería la pieza, que le vamos a dar la vuelta. Antes que hemos estado viendo... Voy a hacerlo más fácil de manipular. Le voy a pegar un corte. Sí. Antes que hemos estado viendo dulces de Navidad, como los estos de... los bastoncitos de azúcar. Sí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen los moldes de las galletas de Navidad y de No. los dulces de Navidad? Mira. ¿Has visto? Siempre he tenido interés también en ir al Acor a ver cómo hacen las cazuelas. Sí, no sé si es una chapa recta
que le pega un molde. ¿Cómo será? No sé. Pues eso será o cómo se fácil hacen de- las sartenes o cómo... Ya Eso me será gustaría fácil de ir un día. investigar. Ya me gustaría ir un día. Bueno, con preguntarle a Gary seguro que te puede contestar. Hombre, Bueno, es que sabe un poco de todo. Ya sabe. Nos Sí, lo y dirá si no luego. lo sabe, lo he ido a grabar y ya lo sabe. ¿A que sí? nos lo dirá luego. Bueno, vamos a calentar la plancha. Poquito a poco, así. Tenemos la patata. Y lo que vamos a hacer es, fijaros, esta patata nosotros la tenemos doblada. Cuando digo doblada es que ya la tenemos. Entonces, lo que hacemos es, la vamos a pelar y la vamos a romper. ¿Por qué? Porque la vamos a meter al microondas para calentar, pero junto con la mantequilla y la leche. Sal y pimienta. Entonces, vamos allá. Le vamos a ir dando. Mientras vas pelando las patatas, antes de ver cómo las machacas, Sí. yo tengo una patata de oro, que no sé si es alavesa, pero este es culana, es porque vamos a jugar a ser el rey Midas por un día. Bueno, Tú esa ya- es tú ya- culana. ¿Ya sabes quién era el rey Midas? Me cuentas, y así cuentas a toda la gente. Pero esa esculana son verduritas de jugar los niños, Mira, mira qué guay. ¿eh? Que nuestro equipo de Atrecho, De Marta Attack. liderado por el padre de Marca Marcos, Attack, Marca Attack, sí, sí. Eso Poco es. se habla del CEO de Marca Attack, que es Papa Marca Attack. eso es, nos los ha hecho. Bueno, ¿qué pasaba con Midas? Cuéntame. Bueno, el rey Midas es una fábula, es un cuento con moraleja, ya sabes que son estos cuentos con moraleja, en el que el rey Midas pide tener el poder de tocar y convertir en oro, pues eso, todo lo que toca, ¿no? O sea, todo lo que toca se convierte en oro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces cuando convertimos todo en oro, que a priori puede parecer una idea buenísima, pues no lo es tanto, porque depende de qué toquemos, digamos que lo dejamos Parado. lo dejamos macizo, entre comillas. Entonces, Marcos nos ha preparado diferentes parejas de elección y vamos a tener que decidir en cuál vamos a tocar, ya que somos el rey Midas y se va a convertir en oro y por lo tanto no lo vamos a poder consumir, y a cuál lo vamos a dejar para consumir. ¿Vale? Perfecto. También tenemos que tener en cuenta que lo que tocamos oro se convierte en oro, que tampoco es para tirar a la basura. Por ejemplo, ¿qué convertirías antes en oro? ¿El queso o el helado? Yo el helado. Yo el queso. ¿Sí? Uf, sí. El helado me quita muchos nervios a mí, ¿eh? Yo el queso, oro, lo siento. ¿El mar o la hierba? Esta es difícil. Esta es muy, muy difícil. Esta es muy difícil para mí. Esto es susto o muerte. Mira, tú imagínate, estar en un desierto con mar o en un monte sin playa. Bueno, en una playa con mar, ¿no? Eso es. Pero si no hay Pero es hierba, desierto. pero hay plantas, ¿no? O sea, estamos hablando de No hierba. hay nada que salga así. ¿Por qué? Porque he dicho yo. Porque lo dices tú, pero tú Ya, te, pero, o sea, te ¿te quiero llamas decir- Marcos y eres guionista de abocados. Marcos, ¿puedes No, decirnos? ¿Hay hombre, árboles? es hierba. Tú has dicho hierba. Pero yo creo que decir... Es solo hierba. Vale, pues entonces está claro, es la Pues hierba. yo la hierba. Pero hierba a mí me da mucha paz, ¿eh? Los montes verdes. O sea, Euskadi la revientas. Bueno, como sería Euskadi llena de Gladiator, oro. No, Gladiator, ¿qué ibas? Oh, Eso era trigo. la. Luego daba al pelo, el tranquilo. Venga, la hierba, oro, vale. Escúchame. Cántame, Gladiator. No es eso. Coño, ¿tú qué te crees? Que yo A no ver, tengo canta tu cultura. Gladiator. Ahora, Venga. ahora voy, ¿eh? Espera, que me tengo que acordar. A mí me está saliendo un anuncio de bombones. A mí, Titanic, tío. Ya. Bueno, que lo que te iba a decir, que si la hierba fuera oro, Euskadi sería más rica todavía de lo que es. Seríamos la pera, pero no la podríamos cortar. Cortando la hierba con motosierra ahí. ¿Te imaginas? Hombre. Para pagar esto, te la tengo. Toma, Vale, toma. coge. Chaca, para ti. Saca la circular, Lingote, para ti. Venga, ¿las servilletas o el papel de váter? Joder, las servilletas. oye. Ya, con el papel de váter te limpias. ¿En serio? No sabía yo eso. Con las servilletas también te limpias. Pero prefiero tener el morro sucio que el culo sucio. O el morro irritado que el culo irritado. ¿No? Bueno. Porque limpiarte con servilletas el culo, ¿El agua con misterio o el café? el agua con misterio. Ojo, es que yo el café, me gusta mucho el café a mí. Pues por eso congélalo. Ya, Congela. pero un buen vinillo también me gusta mucho. Ah, yo creía que era agua con misterio
Eso es refrescos, ¿no? No, agua con misterio es alcohol, que no podemos hablar de alcohol en la televisión. Vale. Porque haces apología del alcohol, no sé si sabes. Vale. Vale. ¿Tus jefes o tus empleados? Piénsalo. Yo mis jefes. Yo también. Me quedarían unas estatuas apolíneas de oro macizo. Ahí Andoni, con el arpón este de pescar, ahí. No. ¡Arribita! Ahí, le pillas ahí, en la mitad. Ahora, que como se convierta en oro en uno de sus abrazos, lo tienes colgando todo el día, ¿eh? También tener en el jardín de oro ahí a Andoni todos los días. Pues sí. Te vas a curar. ¡Hasta luego, Andoni! ¡Con pinche! Ya. En el traje de baño aquí, con pinche. Ya, pero no hablaría, tío. ¿Eh? No hablaría. Ya. Pero ¿Quién más son nuestros jefes? Vamos a hablar de los cercanos aquí un poquito, porque... Yo, bueno, Nahore es un poco jefa. Sí. ¿Y cómo haces en oro los rizos de Nahore? Preciosos. Pero fíjate. Bueno, vamos a hacer una cosa. Fijaros, un bol simple. Patata, mantequilla, leche. ¿Vale? Ahí. Sal. Venga, sal y pimienta. Canta Gladiator. Es que me sale Titanic, tío, me estoy liando. O sea... La vida. Hombre, en Vitoria llegarán buenos vinagres de las sobras del vino de Rioja Alavesa. Bueno. Sí, bueno. El más barato y el mejor, como dice Iñaki. En la brasileña. Eso es. Vamos a ver. Mira, nuestro jugo de carne. Lo que hacemos es colador y le damos, fijaros, lo que sale ahí. Ahí. Estamos marcando el solomillo por todos los lados. El que tenga termómetro, tenemos que lograr que en el centro esté a 54 grados. Otro modo es que lo marquemos muy poquito, muy poquito. Punto también, ¿no? Sí, pero lo normal, el punto es el 54. Que el que quiera marcar poquito aquí y meterlo a 200 grados en el horno, sabe que pinchando 54 grados dentro. Muy bien. Nuestro jugo. Ahí, que también lo ligaremos con un poquito de maicena. ¿Vale? Pues mira, hablando y viendo el deporte que ha hecho Alex Trainer de kickboxing, hemos recibido una pregunta de Alberto de Pasaya sobre las agujetas y el agua con azúcar. Hola, Gabriela Ander. Soy Alberto de Pasaya y bueno, tengo una consulta para contaros. El caso es que yo siempre he andado en bici y bueno, después de unos años que lo he dejado he vuelto a retomar y bueno, me han aparecido las agujetas y quisiera saber si aparte de agua y azúcar hay alguna otra solución para que no aparezcan. Muchas gracias. Hay mucha historia eso, ¿no? De agua con Bueno, limón, porque se ha dicho ¿verdad? durante muchos años, pero desde hace tiempo ya que sabemos que el agua con azúcar no va a hacer nada respecto a las agujetas. O sea, se creía que ese azúcar iba a disolver unos cristales que se formaban de ácido láctico y cosas de estas, pero las agujetas ahora sabemos que son producidas por microroturas musculares. Entonces, por mucho que tomemos... Hay que hidratarse en el momento. Porque si no te hidratas... Músculo perdido, tío. Ahí está. De toda Cada la día es vida. algo diferente. Un día es músculo cansado, el otro día es perdido, el otro día es lesionado. Hay que darle ahí bien Bueno, agua. el caso es que el agua con azúcar parece que no va a servir para mucho. O sea que mejor que no tomes. Mejor que tomes el agua solita y ya está. Y que descanses y que esa inflamación recuperarla lo mejor posible. Buah, fíjate, Gaby, qué tema, Lo voy a dejar así, A lo me cago en. Me gusta así. Menú de Navidad en abocados, ¿eh? Ahí. Menuda Navidad. Fíjate. Ahí. Ya lo tienes para emplatar casi. Voy a dar bien, Ahí. Aquí. Lo puedo pasar aquí porque voy a sacar una sartencita para él. Le voy a bajar el fuego. Siempre dicen que para las agujetas lo mejor es no dejar de hacer, ¿no?
Tenemos, por un lado, la salsa de vino tinto, el solomillo, la parte central, que ha estado marinando